Bueno, pues a las 22:06 nos convertimos una vez más en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno de España a que apoye las modificaciones y las medidas incluidas en la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios que han presentado ustedes en el Congreso de los Diputados y que es donde se tiene que debatir. En los datos de ocupación, como ya ha señalado el señor Díaz, representan un 0,34%. En este porcentaje, señora Barrantes, es difícil que todos conozcamos a alguien que esté sufriendo esta situación. Pero bueno, vamos con el primero de los fantasmas de los que vamos a tener que debatir esta noche. Haremos de diputados y trataremos este tema que en los últimos meses la derecha de este país ha decidido situar en el ámbito mediático, la ocupación ilegal de viviendas, dándole una trascendencia de alarmante problema social y contribuyendo a crear un clima de miedo y de inseguridad que no se corresponde con los datos ni con la realidad que se vive a lo largo y ancho de nuestro país. Para situar el problema, debemos explicar con precisión qué delitos hay detrás del concepto de ocupación ilegal de viviendas y qué datos fehacientes hay al respecto. Lo ha explicado la señora Morata. Por un lado está el delito de allanamiento de morada sobre la vivienda habitual y también sobre la segunda residencia. Está contemplado en el artículo 202 y siguientes del Código Penal y se refiere a la entrada en el domicilio contra la voluntad del poseedor y en el caso de que se produzca con violencia o intimidación, la pena prevista puede llegar hasta los 4 años y en estos casos el desalojo es casi inmediato. Por otro lado, está el delito de usurpación en viviendas vacías, contemplado en el artículo 245 del Código Penal. Esto implica ocupar un inmueble con violencia o intimidación, pero que no constituye el domicilio habitual y se trata de inmuebles vacíos. En los últimos tiempos, las usurpaciones se están produciendo sobre todo en inmuebles que son propiedad de bancos y fondos de inversión. Aquí la pena prevista puede llegar hasta los 2 años de prisión, aunque se puede demorar más, y todas las ocupaciones ilegales, todas, acaban con el desalojo de los ocupantes. Hay que señalar también que la cifra de condenas por allanamiento de morada en 2019 fue la más baja en los últimos años. Sí se observó un incremento del delito de usurpación en 2017 con sus cifras más altas, bajando otra vez en 2019. Por cierto, esta evolución ascendente se ha venido produciendo durante los años de gobierno de Mariano Rajoy, sin que en ningún momento el Partido Popular haya mencionado durante este tiempo que hubiera una alarma social con el tema de la ocupación. Entonces debe ser que no les preocupaba. Nuestro ordenamiento jurídico protege la propiedad de los inmuebles, tanto por la vía penal como por la vía civil, como por la vía administrativa. Sí que existe un problema con los plazos judiciales, lo que hace que a veces los procesos se prolonguen tanto en el tiempo y se produzca la consiguiente sensación de indefensión para los afectados. Para intentar que esto no se produzca, tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Estado de Seguridad han elaborado protocolos de actuación para unificar criterios y actuar con mayor urgencia para que, en los casos de ocupación, la vía a utilizar sea la del allanamiento de morada y poder proceder directamente al desalojo de los ocupantes y a su detención, si procede, sin necesidad de solicitar medidas judiciales. Tenemos que distinguir dos fenómenos que muchas veces creo que no lo distinguimos y mezclamos todos por intereses. Por un lado, tenemos la ocupación de viviendas que se produce por parte de familias que pertenecen a colectivos vulnerables que han perdido su vivienda y por otro tenemos una ocupación que se lleva a cabo por grupos organizados o mafias. Y para luchar contra estas mafias es esencial recuperar efectivos de policía y de guardia civil. No olvidemos que entre 2011 y 2018, con los gobiernos del Partido Popular, se recortaron 12.000 efectivos. Es lógico pensar que quizá este recorte de personal haya tenido alguna incidencia en el incremento de delitos relacionados con la ocupación. Pero en España y en Collado Villalba, la auténtica emergencia social en materia de vivienda
de la que no hablan ustedes y que han ignorado completamente mientras han gobernado es la necesidad de una política pública de vivienda que garantice el acceso a una vivienda digna a los jóvenes y a los colectivos más desfavorecidos. Como ya ha señalado también el señor Díaz, la señora Morata, en Villalba hay 44 viviendas que fueron vendidas a un fondo buitre y que deberíamos haber recuperado. Desde el estallido de la pandemia, el Gobierno ha aprobado diversas medidas que buscan proteger a los arrendatarios y a los propietarios más vulnerables, conocidas por todos. Antes de la crisis de la COVID, el Gobierno ya había aprobado el Real Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Tengamos claro todos y todas que la propiedad privada en nuestro país está perfectamente protegida de diferentes maneras en nuestro ordenamiento jurídico y se debe trabajar en mejorar la agilidad procesal, en incrementar efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado y ya lo está haciendo el Gobierno del PSOE. El Grupo Municipal Socialista votará en contra de esta moción. Gracias.